desindustrialización, la concentración, la extranjerización y lo que es más grave, me acuerdo con Ignacio de Mendiguren en algún panel que tuvimos juntos, empezaba a sacar a mostrar alimentos importados, agua mineral de Francia, digo, eso es lo que consumíamos, ¿no? Jugo de naranja de Brasil, fideo de Italia. El 50-55% de los alimentos en la góndola eran de origen importado. Y es un disparate en el país de los alimentos, que más de la mitad de los alimentos que se ofrecían fueran de origen extranjero, de origen importado. Yo no digo nada de un reloj, de una, qué sé yo, de ciertas tecnologías, de una cámara digital, de un teléfono celular, pero de que tengamos que poner fideos, ¿no? La cosa. Entonces, de ese modelo de país había que salir, y por eso entendíamos que para la Federación Agraria había dos estrategias: no solamente plantear el problema sectorial y defendernos, asumir la defensiva, sino también pasar a la ofensiva. Y había dos ofensivas posibles: el planteo del movimiento productivo, y era y por otro lado el Frente Nacional contra la Pobreza, con Víctor Regenaro, la CTA, que ponía en ofensiva y decía, bueno, hace falta distribuir, hay que salir de esta trampa y además hay que distribuir. Entonces, de ahí ese origen, de ahí venimos, no lo negamos, al contrario, yo si volvería a estar en junio del 2001 volvería a ser exactamente lo mismo, porque era claro que este país, aquel país tenía que salir de esa trampa. Bueno, recordemos los acontecimientos del 19-20 de diciembre, recordemos la salida complicada, traumática, por cierto. Por supuesto que uno repudia los 30 muertos de ese momento. No fue un proceso libre de contradicciones, sí tuvimos contradicciones, por supuesto. En algún momento, inclusive de mayo del 2002, tuvimos dificultades de no entendernos. Tuvimos esas contradicciones por el tema de retenciones que hasta un 10% soportamos, y más de un 10% empezamos a tener obviamente distintos criterios. Pero lo cierto es que este movimiento productivo iba a llevar muchos de sus planteos a una gestión, iba a inaugurar en enero, 14-15 de enero del 2002 en adelante, una etapa que iba a ser muy tumultuosa, es cierto, en febrero, en marzo, en abril, hasta que en abril del 2002 estabilizaba y echaba las bases de algo que iba a ser realmente la base de un crecimiento y de una recuperación que el mismo Roberto Lavagna confiesa y reconoce ya a finales del 2003 iba a ser la base de una recuperación que se iba a dar desde el interior hacia la capital. O sea, Lavagna, ministro ya de Néstor Kirchner, dice, la recuperación en la Argentina empezó desde el interior hacia la capital, tuvo que ver con lo agropecuario, lo agroindustrial, lo agroalimentario, y es ahí donde las bases echadas en aquel febrero, marzo, abril del 2002 iban a mantenerse los motores, como suele decir Ignacio de Mendiguren, los motores de esa política productiva empezaban a funcionar en ese momento. Es cierto que duraron 2 o 3 años y aquellos motores ya no son lo mismo que estos. Ahora hay que entrar a rediscutir una cantidad de cosas. El conflicto, bueno, aquella base entonces nos pone en este presente, y entendemos que muchas de aquellas cosas siguen teniendo vigencia y deben ser parte de un debate más amplio, y por eso es que es importante que haya discusión. El problema es que en el medio de lo que debió haber sido un proceso productivo, virtuoso, de expansión y de un rediseño del aparato del Estado, de las estructuras que hacía falta darse para entender que no es solamente 2 o 3 variables macroeconómicas, sino que hay que intervenir de manera virtuosa. En el medio, en lugar de avanzar en esa dirección, en consensos, en búsqueda de acuerdos, en lugar de avanzar en esa dirección, se empezó a avanzar en una dirección donde se empezó a premiar a los amigos, donde se constituyó un capitalismo de amigos cada vez más marcado,
y donde a uno de los actores centrales de este proceso, en lugar de facilitar y de discutir, se lo entró a concebir como uno de los enemigos del proceso nacional y popular que supuestamente encarnan quienes hoy gobiernan. Y ahí es donde, es ahí donde lo encuentra este conflicto que se inicia el 11 de marzo. Es decir, lo que pasa el 11 de marzo no es un hecho aislado, es la consecuencia de una serie de desencuentros. En realidad, hay un 11 de marzo y una explosión, porque en la previa hubo una cantidad de elementos que nos fueron dando, digamos, instancias de desencuentros. Yo noto acá, varios problemas se venían acumulando. Cierre de exportación de carnes. Nosotros nos dice Felisa Micheli, va a ser por 15 días. Y hasta le pusimos el cuerpo, yo lo digo públicamente. Dijimos, bueno, está bien. 15 días, está el interés general. Tuvieron las exportaciones cerradas 4 meses. Se cayó el precio de la invernada, del novillo, de la vaca. O sea, un verdadero desastre. Los productores inclusive nos puteaban más nosotros que al gobierno, así como eso, ¿cómo van a bancar eso? Pero sí, dijo que era por 15 días. Resulta que lo tuvieron. Después fuimos con una carpeta y decimos, mira, son 660 millones de pesos. Hay que compensar a los pequeños productores criadores. Se lo dejé a Parrilli, me recibió Néstor Kirchner, le dejé la carpeta en la mano. Nunca compensaron a nadie. ¿Está? Y al final tuvimos la quiebra de miles de pequeños productores ganaderos. Y la no comprensión, por lo menos no se quiso asumir, de que la ganadería no se hace con 200 filoteros amigos, se hace con 180.000 pequeños y medianos criadores, que son los que ponen los novillos en los filotes. Digo, este es el asunto, ¿no? Entonces, ahí empezamos con problemas. Lechería, la leche en parches, pisar la materia prima, o sea, política de libre mercado si conviene al superávit comercial, superávit fiscal. Pero en aquellos rubros que molesta al INDEC, el pie arriba. O sea, una de esas cosas bastante contradictorias que fueron llevando a que la olla vaya tomando presión. Concentración creciente, pule de siembra, 30 de marzo del 2004. Estamos con el entonces presidente, dijimos, mire, concentración, lo que viene concentración de la tierra, extranjerización de la tierra, manejo del comercio en pocas manos. Hace falta democratizar, terminemos con el problema del Banco Nación. Acá está el proyecto de ley que pone límites a la extranjerización de tierra, no prohíbe, no es xenofóbico, dice, pongamos límites, ¿está? Bueno, estas cosas y otras muchas fueron quedando pendientes y nunca se resolvieron. Las políticas diferenciadas a favor de los pequeños y medianos productores nunca aparecieron. Fuimos remando durante 3 y 4 años para definir de que hay agricultura familiar, de que hay pequeños productores, de que hay pobreza rural, y de que la pobreza rural necesita políticas diferenciadas, políticas segmentadas. Esta posición, después de 3 o 4 años, significó que en octubre del 2007, en plena campaña electoral, se anuncie en Parque Norte, y recién se ponga en funcionamiento en Moreno la semana pasada. ¿Tá? Entonces, toda una cantidad de cuestiones. Mientras Brasil tiene un Ministerio de Desenvolvimiento Rural, un Ministerio de Desarrollo Rural, nosotros